Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Daremos inicio a un nuevo video. Comencemos. Significado de Navidad y el nacimiento de Jesús. Es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros, el final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para cristianos prácticamente una emotiva fiesta religiosa. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de ese hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesús. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. El origen pagano de la Navidad. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y católicos, puesto que representan el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error, al menos tal como tenemos hoy día aceptada la Navidad. El origen de la Navidad no es para nada cristiano, como escuchamos en el principio de este artículo. El origen de la Navidad es pagano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como lo conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades seguían celebrándose en torno a la figura de Saturno, que los romanos implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio del invierno y honraba al dios Saturno. Durante esta fiesta los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es Sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. De hecho, si miramos costumbres antiguas, pueden parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continuó diciendo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Marcos capítulo 7, versículo 9. El origen pagano de la Navidad es comparado con la Saturnalia. Se celebra cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos. Eso simboliza el crecimiento. Durante esta época se honraba a Saturno, dios del sol y del fuego. También era relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival del invierno llamaba a estos dios del sol para que volviera y las cosechas siguiesen creciendo. El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación.
En el resto de las civilizaciones y culturas también existían estos dioses del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano. Los griegos le llamaban Cronos. Los babilonios Tamuz o Nimrod cuando resucitaba en su hijo. Y Moloch o Baal para los druidas. Para ellos todos estos dioses eran Nimrod, considerando el padre de los dioses babilonios. Saturno también era considerado un devorador de niños, pues al ser el padre de los dioses debía tener un carácter intachable, llevando el nombre de Cronos, cuando la historia que devoraba a sus hijos según nacían. Si te está preguntando por qué consideraban necesario sacrificar a los niños para adorar a este dios, se debe simplemente a que creían al fuego como algo divino que limpiaba los pecados y defectos que se pasaban de generación en generación, por lo que a los niños debían quemarlos para eliminar estas genéticas. Santa Claus. Aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades en todas sus etapas siempre han sido protagonizadas por los niños. Durante los tiempos romanos, los regalos se daban a los niños pobres y los druidas sacrificaban a los niños para dioses que adoraban en estas fechas. De esta misma manera, Nimrod o el Santa pasado devoraba a los niños y hoy en día les reparte regalos. Igualmente también debemos analizar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el Alegre Nick o el Viejo Nick. Si nos centramos en su nombre, Nick proviene del Nikos, que significa constructor y destructor, mientras que Laos significa pueblo. Los nicolaitas, seguidores de Santa Nicolás, se define entonces como el pueblo que sigue al destructor, que no deja de ser de nuevo Nimrod. Los regalos de Navidad. El origen de esta costumbre de Navidad se remonta a los romanos, cuando en la Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros. Y como ya te suponías, no es todo tampoco una tradición relacionada con el cristiano. Obviamente durante estas fechas no hacemos ofrenda a Dios, sino que nos las hacemos a nosotros mismos en forma de regalos, olvidando completamente la figura de Cristo. De hecho, según indica la Biblia, el cumpleaños tampoco debería ser celebrado, porque están siendo del mismo modo egoístas con Dios, que hizo nacer al ser humano. Como indica la Biblia, en el momento que los magos le ofrecen obsequios al niño Jesús, es lo que en realidad debería ser la Navidad, unas fechas para hacer ofrendas a Cristo. De esta manera nos damos cuenta de que las costumbres y celebraciones que realizan en la Navidad no tienen nada que ver con un origen cristiano y por lo tanto no es una celebridad cristiana, tal y como sucede con su origen real. El nacimiento del niño Jesús. Según podemos leer las escrituras por las descripciones que nos da de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre. La razón que explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias, que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre, por lo que es difícil encajar al nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, y este ha tenido que ser a finales de septiembre o principios de octubre. Las escrituras explican el nacimiento de Jesús, se recogen en Lucas y así se cuenta. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Lucas capítulo 2 versículo 8. Pero entonces, ¿por qué asociamos el 25 de diciembre a la Navidad? Durante la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos se intercambiaban regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de la Mitra, el dios iraní de la justicia. También el 1 de enero celebraban el Año Nuevo
decorando sus casas con luces y dando regalos a pobres y a niños. Para entonces habían adquirido otras costumbres germánicas y celtas, como el tronco navideño, los abetos y la comida. Estas costumbres eran también las propias del Festival de Navidad. El 25 de diciembre no fue elegido para Navidad porque fue el nacimiento de Cristo, sino que era la mejor forma de sustituir la Saturnalia, una celebración pagana que cuando el mundo eclesiástico se impuso debía ser totalmente exterminada. ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionada con una serie de decisiones tomadas por altos mandos de la Iglesia Católica Romana en el siglo III y IV. Entre ellas se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I en 350 para establecer la Navidad del 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. El porqué de la elección de esta fecha se relaciona con las necesidades de la recientemente oficializada religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones cultos paganos romanos. En diciembre se celebra en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano el culto a Saturno, dios de la agricultura, principal sustento y actividad económica de estos pueblos. Las Saturnales se realizan el 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 de diciembre se considera el nacimiento del nuevo sol. La Iglesia Católica Romana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos. Lo que festejamos hoy día es muy distante de estas primeras Navidades y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX, a la influencia de la sociedad de consumo. De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que la esencia de esta fiesta trasciende en lo histórico y reside en lo espiritual. Y está muy bien que así sea, debemos estar libres de prejuicios. Si considera celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, hágalo conforme a las creencias cristianas y hágalo para el Señor Jesucristo, dedicándole el culto a Él, apartándose de las cosas paganas de aquella época y tomando en cuenta que para Dios no importa el día que se celebre el nacimiento, porque si sí fuese, Él mismo hubiera puesto las fechas. Así que, libre de prejuicios, celebre usted junto con su familia el nacimiento de Cristo, el día que usted quiera celebrar. Feliz Navidad. Hasta aquí llegamos con este breve resumen. Síguenos para que llegue la palabra de Dios a todas partes. Suscríbete, dale like y comparte. Y comenta lo que piensas. Soy Juan en Revelaciones SB. Hasta pronto.